Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En el video anterior ya les mostré cómo descargar e instalar Screen Copy en la computadora, pero ese tutorial lo hicimos usando una tablet. Así que en este video vamos a continuar con el proceso, pero ahora paso a paso desde el celular, para que puedas usar iVispaña X en tu PC o laptop proyectando la pantalla del teléfono y así trabajar mucho más cómodo. Así que si ya viste el primer video, este es el complemento perfecto. Y si no, te recomiendo verlo antes. Por lo que te lo voy a dejar aquí abajito en la descripción para que puedas verlo. Ahora sí, vamos a empezar. Ya que tengamos nuestro teléfono a la mano, lo primero que haremos será irnos a la parte de ajustes, donde está el engranaje. Le vamos a presionar ahí. Ya que estemos dentro del inicio, vamos a buscar el número de compilación y ponemos número de compilación. Y como podrán ver, aquí ya aparece. Si le doy ahí, me va a mandar directo a donde está, que es en esta parte. O bien, otra forma sería en el inicio de ajustes. Simplemente me deslizo hasta la parte de abajo, le doy en acerca del teléfono, me deslizo otra vez hasta abajo y aquí puedo encontrar el número de compilación. Ya que lo hayamos encontrado, lo siguiente que haremos será presionar 7 veces seguidas hasta que nos aparezca la frase que diga ya eres desarrollador. Así que voy a presionarlo 7 veces. Ahora sí ya apareció. Después que ya hayamos hecho esto, voy a regresarme al inicio de ajustes. Voy a presionar donde diga sistema. Ahora aquí en sistema ya me tiene que aparecer esta opción, esta que dice opciones para desarrolladores. Y algo que hay que notar es que esta parte de aquí, donde dice usar opciones para desarrolladores, tiene que estar activada. Ya que hayamos notado que está activada, simplemente vamos a buscar donde diga depuración por USB. Vamos a activar, le damos en aceptar. Ahora vamos a darle en revocar, igual le damos en aceptar y por último desactivamos. Y listo, ya está configurado nuestro teléfono para poder utilizarlo en nuestra computadora y así poder controlarlo. Ahora sí, vayamos a lo siguiente. Así que ya que tengamos previamente instalado nuestro equipo de trabajo, lo siguiente que haremos será conectar nuestro cable USB a la computadora y después a nuestro teléfono. Pero antes vamos a activar la depuración por USB. Así que vamos a irnos a ajustes y después nos vamos a deslizar a la parte donde dice sistema. Y por último, vamos a presionar donde dice opciones para desarrolladores. Y ahí vamos a buscar la parte que dice depuración por USB. Ya que hayamos encontrado esa parte, vamos a activarla. Una vez que esté activada, nos va a aparecer un aviso, así que le vamos a dar en aceptar. Y listo, ya podemos conectarlo. Así que tomaré mi cable USB y lo conectaré primero a la computadora. Seguido, ya con la opción activada anteriormente, conectaré mi teléfono. Y en segundos me va a aparecer este anuncio que dice permitir depuración por USB. Y en la parte de abajo, un pequeño recuadro que dice permitir siempre desde esta computadora. Vamos a marcar ese recuadro y le damos en aceptar. Y listo. Ya está listo para usarse. Ahora sí, ya podemos controlarlo desde nuestra computadora. Hecho esto, me iré a la carpeta donde tengo descargado Screen Copy. Voy a abrir esta carpeta y adentro voy a encontrarme con la aplicación que tiene un logo verde. Incluso dice Screen Copy.
Le vamos a dar doble clic y listo, se nos va a estar abriendo y nuestra pantalla aparecerá. Aquí ya la vemos que se transmite de manera correcta y que puedo manejarlo desde la laptop. Así que ahora vayamos a lo importante de esto, que es usar Ibispan X. Aquí ya tengo la aplicación instalada, así que voy a abrirla. Seguido voy a abrir un lienzo. Y como pueden apreciar, lo estoy manejando solo desde la laptop. Y todo lo que realice desde la computadora se va a proyectar ya sea en nuestro teléfono o bien en la tableta gráfica. Aquí les muestro cómo puedo hacerlo, incluso con la pluma de mi tableta gráfica. Puedo controlar mi teléfono desde cualquier pantalla. Igual aquí podemos girar nuestra pantalla del celular para agrandar la pantalla y así tenerla de forma horizontal y trabajar así de una mejor manera. Y así podemos seguir haciendo trazos ya sea en cualquier pantalla. Ahora, para borrar, simplemente hay que presionar la tecla Control más Z, así como lo haríamos en Photoshop. Y para hacer algún trazo ya borrado, simplemente vamos a presionar Control más Y. Y si queremos agrandar el lienzo, solo hay que presionar la tecla Control más clic izquierdo más arrastre hacia atrás. Y para alejar el lienzo, solo hay que presionar Control más clic izquierdo más arrastre hacia enfrente. O bien para girar, simplemente presionamos Control más clic izquierdo y con nuestro dedo hacemos círculos en lo que es en la parte del touchpad. Y para elegir un color con el cuentagotas, solo debemos darle clic izquierdo a la parte donde esté el color que queremos. Ahora, para apagar la pantalla de nuestro teléfono mientras usamos la aplicación en nuestras otras dos pantallas, lo que haremos será lo siguiente. Irnos a nuestra carpeta donde descargamos Screen Copy. Vamos a abrir esa carpeta y vamos a buscar el archivo que dice Open a Terminal Here. Vamos a seleccionar ese archivo y vamos a abrirlo. Una vez que lo abramos, nos va a aparecer una ventana de comandos. Ahí, seguido del texto, sin hacer espacio, vamos a escribir lo siguiente. Ya escrito esto, damos en Enter. Y listo, como podremos ver, ahora sí se nos ha apagado. Y aún así podemos seguir usándolo en nuestros otros equipos de trabajo. Y si nosotros queremos que nuestro teléfono abarque toda la pantalla de nuestra computadora, lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta donde tenemos descargado Screen Copy. Y vamos a buscar el archivo otra vez que dice Open a Terminal Here.
Ya que está abierto, ahora vamos a escribir lo siguiente. Ya escrito esto, le vamos a dar Enter y ya quedó. Ahora ya tenemos abarcada toda la pantalla. Igual dependiendo de la pantalla de nuestro teléfono es como se ajustará a la pantalla de la computadora. Así que hay que ver cómo girarlo de manera correcta. Yo, para que quede bien ajustada la pantalla del celular a la computadora, lo que hago es poner la entrada de carga del lado izquierdo. De esa manera se ajusta mejor la pantalla. Y para salirnos simplemente podemos presionar la tecla Windows. Así ya volverá a la pantalla inicial. Y bueno, eso sería todo por este video. Este tutorial fue más que nada para resolver dudas sobre cómo hacerlo desde el celular y explicar los pasos correctamente para que Screen Copy funcione bien usando Ibis X en la computadora. También quise aclarar algo importante. Si a ti solo te proyecta la pantalla y no puedes controlar el celular desde la compu, normalmente es por errores comunes que a veces cometemos sin darnos cuenta. Como por ejemplo, no aceptar la depuración USB, no activar bien las opciones de desarrollador, usar cables solo de carga o no seguir los pasos en orden. Y ojo con esto, en iPhone no se puede controlar el teléfono desde la computadora con Screen Copy, ya que Apple no permite la depuración USB como Android. Así que en iPhone solo se puede proyectar la pantalla, no usarla ni dibujar desde la computadora. Si quieren ver más comandos, como por ejemplo cómo grabar la pantalla mientras dibujas, eso ya lo expliqué en el primer video. Así que les voy a dejar el minuto exacto en la descripción para que vayan directo a esa parte. Y si todavía tienen dudas o quieren que traiga más comandos y funciones extras de Screen Copy, déjenmelo en los comentarios. Si este video les gustó o les ayudó, no olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.